Bueno, vamos a iniciar este tutorial del editor de texto Pages, esa aplicación amarilla que tiene un lápiz en el centro. Vamos a tocar para abrir la aplicación. Ahí se abre la aplicación y muestra esta pantalla donde se ven los documentos más recientes que hemos realizado. Vamos a tocar en la parte superior derecha de la aplicación el signo más. Aquí tocamos documento en blanco básico y ahí se abre nuestro documento en blanco. A continuación se muestra la interfaz. Así es como podemos apreciar la interfaz gráfica de la aplicación en un documento en blanco. Vamos a utilizar el botón formato. Vamos a tocar para que nos muestre las diferentes herramientas. Este botón es uno de los más utilizados porque aquí es donde vamos seleccionando las opciones para dar formato a nuestros documentos. Aquí, al tocar el botón de formato, nos va a mostrar un pequeño menú de herramientas. Si vemos aquí, cuando tocamos se abren las opciones que son específicamente para trabajar con texto. Vamos a ir bajando para ir viendo los diferentes nombres de opciones. Ahí tenemos para tipo de letra: negrita, cursiva, subrayado, tachado. Tocamos aquí en los tres puntos, sale este menú donde nos da otros detalles. Aparece superíndice, subíndice. Aquí tocamos la flecha hacia atrás para retroceder en el menú y seguir trabajando con las diferentes herramientas. Yo voy a copiar un texto que lo tengo en una nota y así ganar tiempo para que el video no se haga muy largo. Bueno, ya con el texto copiado, lo pegamos en la pantalla, en el documento, en la parte en blanco. Dejamos presionado con un dedo en el área en blanco y en este menú que sale seleccionamos pegar. Ahí cuando presionamos en el botón se pega nuestro texto. Podemos alejar, hacer zoom utilizando ambos dedos como en cualquier otra aplicación que lo permita, cerrando y abriendo con ambos dedos para alejar y acercar la pantalla. Ahora vamos a ir aplicando formato al texto. Lo que haremos es colocarnos encima de la palabra o seleccionamos la palabra que queremos aplicarle el formato. Por ejemplo, aquí selecciono la palabra iPhone. Cuando selecciono la opción de formato que me sale el menú en la parte inferior, sí puedo seleccionar una de estas opciones. Por ejemplo, la negrita. Aquí vemos, vamos a acercar un poco para que puedan notar cómo la palabra iPhone se cambia a negrita. De igual manera, podemos seleccionar otra palabra, tanto colocando el cursor encima como seleccionándola, que queda sombreada como en azul. Nos sale un menú que nos permite otras opciones como cortar, copiar, pegar, eliminar, entre otras funciones que aparecen en este menú contextual. Bueno, ya que tenemos nuestra palabra, en este caso vamos a elegir la palabra Microsoft. Colocamos el cursor encima, tocamos nuevamente en la opción formato y cuando nos abre el menú inferior elegimos la herramienta que deseemos. En este caso voy a utilizar cursiva, que se identifica con la letra I en mayúsculas, y vemos cómo se resalta y cómo se inclina la palabra Microsoft hacia un lado, indicando que ya está en formato cursiva. Así cada uno de nosotros podemos ir utilizando las herramientas para poner en práctica e ir conociendo la función de cada una.
y sacar mayor provecho de nuestra maravillosa aplicación Pages. Vamos a seleccionar otra palabra, por ejemplo, computadora. Seleccionamos la palabra computadora. Entonces, colocando el cursor encima de la palabra y luego tocamos con el dedo en la herramienta formato. Se abre nuestro menú inferior y vamos a seleccionar tachado. Ahí vemos como la palabra queda tachada con una raya en el centro. Ese es otro de los ejemplos de los formatos que podemos utilizar en nuestra aplicación de texto. Ahora, si queremos cambiar los tipos de letra, para cambiar su apariencia, su tipo de letra, y tocamos nuevamente nuestra herramienta de formato. En nuestro menú inferior, tipo de letra, tocamos ahí y se abre un menú con los diferentes tipos de letra. Vamos a seleccionar una que se vea un poco diferente para que se pueda notar el cambio del tipo de letra. Por ejemplo, Rockwell. Vamos a seleccionar esa. Ahí vemos que cambia el texto. Tocamos en la parte en blanco del documento y vamos a acercar un poco el zoom. Excelente función de la aplicación Pages o Páginas, editor de texto por excelencia del iPhone. Aquí seleccionamos otra palabra y utilizamos subrayado. Además, si queremos, por ejemplo, emparejar los párrafos que vemos del lado derecho del texto, en ambos párrafos que no está derecho la línea, los márgenes no se ven parejos, podemos seleccionar la herramienta justificar dando los mismos pasos. La opción número 4 aquí debajo del color de texto es la opción justificar. Luego de tener nuestro párrafo seleccionado, tocamos en esa opción justificar o emparejar párrafo, y cuando tocamos ahí y vemos el párrafo, se acaba de emparejar los márgenes en la página y le da una apariencia mucho más elegante y más profesional a nuestro documento. Si seguimos bajando, vemos aquí que podemos seleccionar viñetas y listas. De igual forma, seleccionando nuestros párrafos o el texto que uno desea cambiarle el formato. Entonces, cuando seleccionamos y tocamos el botón de opción formato que aparece en nuestro menú en la parte inferior, seleccionamos ambos párrafos, por ejemplo, para poder notar mejor el resultado. Tocamos en formato, más abajo de tipo de letra, tamaño, color del texto. Vemos que está la opción de viñetas y listas. Aquí tenemos un menú con diferentes opciones de viñetas. Vamos a seleccionar una, cualquiera, solo para el ejemplo, para que puedan ir tomando en cuenta las opciones que hay disponibles en la aplicación. Entonces podemos cambiar otro para variar. Toma en cuenta que cuando se queda con ese formato y usted sigue creando nuevos párrafos, se le sigue aplicando las viñetas a los demás párrafos. Excelente opción para diferentes tipos de trabajos. Ahora vamos a tocar en la flecha atrás. Entonces, si lo que queremos es
poner el texto en columnas, seleccionamos el botón formato nuevamente, bajamos hasta donde dice columnas, tocamos esa opción o ese botón y donde dice columnas tocamos el signo más para ir sumando columnas. Aquí vemos cómo se pone en 2 columnas. Del lado derecho va quedando aún vacío porque todavía no hay texto suficiente para llenar esa columna, pero según vamos agregando columnas, esos espacios se va compensando, a menos que tenga un texto más amplio que prácticamente llene la hoja. Nuevamente toco el signo más, ahí está en 3 columnas, 4 columnas, 5, 6 columnas, 7 columnas, y ahí vemos como dentro de la misma página el texto se distribuye el espacio para 7 columnas. En este caso serían muy estrechas, pero eso depende de la necesidad de cada quien. Esto es solamente una muestra del uso de las herramientas para que sepan que la tienen disponible para cualquier formato común que deseen realizar. Otra opción muy conocida e importante es la famosa letra capital. Esta la conseguimos tocando en el menú formato y bajamos hasta la última parte del menú inferior, elegimos capitular. Esa es la opción que nos permite la letra capital. Vemos cómo se coloca una letra sumamente grande al inicio del párrafo que esté seleccionado. Bueno, el siguiente botón que vemos en la parte superior de la pantalla, el signo más, nos permite insertar diferentes figuras como tablas, por ejemplo, esta que vemos aquí a continuación. También nos permite gráficos para usar en algunas hojas de cálculo y diferentes figuras predeterminadas que tiene la aplicación para adornar y dar un sentido más intuitivo al contenido de los documentos que realicemos en la aplicación de Pages. Tiene formas básicas, están clasificados por categorías para permitirnos ubicarlos de una manera más clara y precisa. Cuando insertamos una figura vemos cómo se puede desplazar dentro del texto y el texto se mueve para dejarle espacio disponible a la figura sin tener que dividir el párrafo. Esto hace aún más atractiva el uso de la aplicación en diferentes documentos, y así podemos trabajar libremente y con seguridad de que cuando elaboramos un documento en nuestro móvil, en nuestro iPhone, podemos contar con un documento con todos los detalles que tiene un documento realizado en una computadora. Podemos dar aquí, tocar el botón listo en la esquina superior izquierda. Ahí queda terminado nuestro documento. Podemos darle atrás a la flecha y vemos que el documento no tiene un nombre. Simplemente tocamos 2 veces con el dedo o lo dejamos presionado y nos da la opción de cambiar nombre. Tocamos a la X para borrar el texto predeterminado y podemos agregar el nombre que deseamos a nuestro documento. Damos a aceptar. Ahí tenemos nuestro documento con su nombre.
Cabe destacar que la última opción en la aplicación no quise entrar en detalles porque eso lo vamos a tratar en otro video para no saturar este pequeño video de introducción. La aplicación Pages está disponible totalmente gratis en la App Store para su descarga. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal para que no se pierdan la serie que continúa de este curso introductorio de Pages para iPhone. Gracias por su atención. No olvides activar la campanita y no te pierdas el próximo video de este curso. Bye bye.